procederemos de inmediato a comenzar con esta presentación. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, en ese sentido, cabe aclarar, pues trabajar en la Fiscalía me obliga también a cumplir ciertos requisitos legales, en donde las opiniones que yo expreso son netamente de carácter académico y no tienen la posición oficial ni de en este caso, de la Universidad de Uniminuto, ni de las universidades para las cuales laboro o de la Fiscalía General de la Nación en este caso. Yo cito mucho los artículos 67, 68, 69 del Código de Procedimiento Penal, porque de una u otra manera es nuestra obligación como ciudadanos de un Estado, el cual nos dio una nacionalidad, de denunciar cualquier hecho de que tenga conocimiento y que las autoridades deben de investigar de oficio. No estoy obligado a denunciar algo contra mí mismo, contra mi cónyuge o compañero permanente o hasta parientes de cuarto grado de consanguinidad, de afinidad o civil, de hechos o sobre hechos que hayan conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas aunque incurra la falsa denuncia. En este sentido, es porque muchos profesionales evidencian un hecho que no tiene que ver con el ciclo normal del negocio y por miedo o por pensar que es una reserva de su secreto profesional no hacen la debida denuncia. Desafortunadamente, pues el hecho de no denunciar lo puede ver inmerso después, si se llega a detectar ese delito, en un tema penal. Y pues recuerden que la ley aplica por acción o por omisión en muchos casos. Ya entrando en materia, entramos al concepto de lavado de activos y es conocido como blanqueo de capitales. La historia dice que el tema del lavado de activos o el blanqueo de capitales viene desde la época de la Biblia, cuando se condenaba la usura. Y después, posteriormente, la Iglesia condenaba a aquellas personas que cobraban una tasa de interés. Posteriormente, los bancos, de ahí salieron, fue el origen de los bancos, y los piratas utilizaron a estos banqueros para que le guardaran o le custodiaran el oro y la plata que los piratas robaban de las embarcaciones comerciantes desde esa época, y de ahí se origina el concepto o el inicio de los paraísos fiscales, que actualmente se denominan jurisdicciones de baja imposición, y el tema del lavado de activos. Posteriormente esto fue famoso en los años 30 en Estados Unidos, cuando la mafia, cuando el tema del alcohol, la prostitución y el juego son por ley en Estados Unidos, eran vetados por la ley en Estados Unidos, y las mafias utilizaban las lavanderías para efectos de darle trámite a todo el recurso que generaban la noche anterior. Lo llevaban a unas lavanderías, porque en las lavanderías se pagaban con monedas y pues era dinero que no se sabía quién era el que lo aportaba. En Colombia, digamos que el lavado de activos viene, si lo asociamos, siempre el lavado de activos está amarrado a un acto delictivo. En Colombia, revisando la historia, por allá encontramos que esto se empieza a desarrollar bastante en los años 30 en Colombia, cuando por efecto que el Estado colombiano importó cierta droga que era la marihuana para producir, sacar cuerdas y telas de lienzo de esa mata. Y se empezó a cultivar mucho en la zona de la Sierra Nevada, y de allá se conocía entonces la marihuana, la mona o la Red Point, porque era muy buena, pero pues los soldados que iban de la guerra del Vietnam
en Vietnam, cuando entraron a la guerra, los vietnamitas utilizaron dos metodologías para derrotar al ejército americano. Uno, guerra de guerrillas, y dos, los enviciaron con marihuana. Entonces, cuando los soldados cumplían su servicio allá en Vietnam y se devolvían a Estados Unidos, pues esta gente ya iba enviciada y pues los estudiantes colombianos empezaron a llevarle cierta droga a Estados Unidos y pues ahí comenzó el tema del tráfico y por ende el tema del lavado de activos. ¿En qué consiste el lavado de activos? Básicamente es encubrir, darle apariencia de legalidad a los recursos de origen ilícito para ingresarlo al circuito económico legal y que la persona los pueda disfrutar sin ningún problema. De forma abierta, no ser perseguido y pues sin ningún inconveniente, que todos sus recursos son por causa de su esfuerzo y de su actividad profesional o comercial o industrial. Para extraer solamente una parte del capítulo 5 del artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, en sus apartes dice que el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen inmediato en actividades, ahí relaciona una cantidad de actividades, incurrirá por solo esa conducta en prisión de 10 a 30 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, muchas personas piensan que el lavado de activos es solamente, compré un activo muy barato, un carro y no me han hecho los papeles, un BMW de modelo 2017, lo compré en 30 millones, qué gangazo. ¿Ya tiene la tarjeta de propiedad? No, pero es un gangazo. Entonces, si ese activo se llegase se llega a hacer una investigación y se encuentra que el origen que lo compró no es recursos lícitos, pues cabe dentro de esta tipología y se puede ver inmerso en ese delito. Varias de las tipologías que están estipuladas dentro del GAFI están el contrabando físico de divisas o transporte transfronterizo de divisas. Esa es la modalidad de lavado más rudimentaria. Esto ya está estipulado por el GAFI y por el GAFILAT. Consiste en sacar físicamente el dinero en efectivo del país en el cual ha obtenido lugar el delito subyacente sin el lleno de los requisitos legales. Aquí hay una triangulación. ¿De dónde? Bien pueda entrar o salir dineros de Colombia a Venezuela o de Venezuela a cualquier país de Centroamérica o de Colombia a México o México a Colombia. ¿Por qué se habla de esta triangulación? Pues porque digamos que esa triangulación ya es bien conocida, que va una persona de turismo a Cancún, dura 3, 4 días, se devuelve y dentro de sus pertenencias trae $9.500. Se va con 1.500, no le preguntaron si debía declararlos o no, porque pues ya no están preguntando eso en el aeropuerto. Se va con 1.500, dura 2, 3 días y se devuelve con 9.500. Cuando llega acá, divinamente hace una declaración que sí, que él trae $9.500, pasó sin ningún problema, entró a Colombia y trajo el dinero sin ningún inconveniente. Luego va ante una casa de cambio o se los empieza a ofrecer a personas que quieran viajar a un valor diferente a la tasa de cambio y pues legaliza el dinero que está trayendo de otros países en donde se están cometiendo los ilícitos. Contrabando de mercancía. Pues esa ya es historia, se ha venido realizando desde los piratas. Se compra la mercancía en el país en el cual se cometió el delito subyacente con recursos provenientes de una actividad ilícita. Posteriormente se exporta ilegalmente hacia el otro país
el cual la ingresa también de manera ilegal y pues pone los recursos fuera del alcance de la autoridad que investiga ese delito subyacente, porque pues le está dando una apariencia de legalidad. Normalmente dentro de un contenedor viene mercancía lícita, pero pues viene otro contenedor con mercancía no declarada. Pasan las fronteras y en un almacén que divinamente le pueden ofrecer todo a 1000, pues están vendiendo no solamente mercancía lícita, sino también mercancía de contrabando. Facturación de operación, estructuración de operaciones o pitufeo. Las empresas o las personas que quieren lavar el dinero son conscientes de los topes que tienen las autoridades para controlar las transferencias de dinero, bien sea a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces, intentan sacar el dinero o el efectivo en pequeñas cantidades o en pequeños giros que siempre están por debajo de los topes impuestos para que sean rastreables. ¿Cómo lo hacen? Sencillamente consiguen unas cédulas o unas personas las cuales reciben transferencias o giros postales que están por debajo de los topes permitidos, reciben $1.500 mensuales y siempre se reportan como manutención o ayuda a familiar. Está entrando el dinero a esta persona que está por aquí, por decir algo, a este señor Rafael Payardo, le pagan una comisión, $200 o $250, y de resto él llega, legaliza esa transacción mediante el operador cambiario y pasó. ¿Quién se está beneficiando? Pues la persona que es el destinatario final, pero pues los dineros vienen hacia afuera. Ahora hay otra forma en la cual en Colombia también se usa, y es que las personas, vamos a ir a un caso normal, una persona que está desbancarizada, la quieren formalizar, entonces los bancos lanzan una campaña. Esa campaña formaliza una cantidad de personas las cuales empiezan a recibir transferencias de un salario mínimo o salario mínimo y medio. Depósitos normales para una persona que dice que, pues, que está medio trabajando o que es informal. El banco pasa normalmente pues porque es una cantidad mínima, pero pues entre el salario mínimo que se está recibiendo, saca de ahí 150.000 pesos que le corresponde a esa persona y el resto se lo entregan a la persona que es destinataria final, y es para transferir dinero de ciudades, entre Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, etc. Peso broker. Esta modalidad consiste en que la persona que quiere blanquear el dinero acude a personas con cuentas bancarias en el país en el cual se comete el delito subyacente. Le ofrece venderle divisas locales a precios mucho más bajos en el mercado externo. Esta es diferente a la del pitufeo, donde en el pitufeo de dinero le traen el dinero en físico acá. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Buscan a una persona que tenga una cuenta en Panamá, en Estados Unidos o en Europa y le dicen, mire, yo tengo unas divisas. Se las ofrezco a 2.500 pesos, pero usted, en lugar de transferirme la plata a mi cuenta aquí en Estados Unidos o en Europa o en Panamá, me la transfiere a una cuenta en Bogotá de una empresa que yo tengo allá. Entonces la persona hace la transferencia a esa empresa cuando él ya recibe la plata en Panamá o en Estados Unidos por los dólares que él ya recibió allá. Adquisición de inversiones. En esta adquisición de inversiones, compra y vende activos a título de inversión para ocultar la ubicación de esos recursos ilícitos. Una de ellas es la adquisición de bienes inmuebles
en donde, y eso se ve mucho en las zonas del oriente colombiano, donde se adquiere el inmueble y no se registra la propiedad. Entonces, compro yo el lote, compro yo la casa, compro yo el apartamento, hago la promesa de compraventa, firmamos un documento privado, la compro por debajo del valor comercial, pero nunca hago el registro. Es decir, el bien inmueble todavía figura a nombre del titular inicial. Ocurre así como con los vehículos, donde se hacen con traspasos abiertos, en donde el vehículo figura a nombre del primero o segundo propietario, pero no del actual propietario. Y siempre se compran por debajo del valor comercial, o incluso se paga por encima, pero pues nunca se hace el registro de esa propiedad. Por lo tanto, dificulta mucho el rastreo de esa operación. La compra de premios. Esta ocurre mucho en casinos, es donde más ocurre, o también ahorita con con premios de lotería, en donde la persona se ganaron el baloto, 47.000 millones de pesos o 60.000 millones de pesos, se los ganaron. Entonces el personaje va a la entidad bancaria, llena los papeles, alguien del banco contacta a alguien que le dice, mire, se ganaron el baloto, sobre esos 47.000 millones le vamos a hacer la retención en la fuente, le dicen al que se ganó el premio. Pero si usted quiere, le entrega ese premio a esta persona y él le va a entregar a usted los 67.000 millones sin retenciones de nada. Pues la gente muchas veces peca por la avaricia, normalmente, y pues quien gana el baloto ya está lavando 47.000 millones, ya entró la plata de producto de ingresos del narcotráfico. En los casinos ocurre, en donde se ganan el premio de las máquinas, de lo que sea, se ganan el vehículo, alguien lo vio, que usted se lo ganó, le dice cuánto vale el BM que estaban rifando o que estaban en el sorteo, y le dice, vale 250 millones. ¿Qué pasa si yo le doy 300 millones de pesos ya en efectivo y deme el ticket y yo reclamo el carro? Así sucede. Y pues queda muy difícil ya transar o buscar si eso fue cierto o no. Títulos representativos de divisas. Entonces, esta tipología, ¿qué es lo que ocurre? La persona que quiere blanquear el dinero adquiere títulos valores de cualquier clase siempre que sean representativos en divisas. La incorporación del dinero ocurre o se facilita porque compra un título en Nicaragua, en dólares, verifica que ese título sea transable en la Bolsa de Valores de Colombia o de cualquier otro país, se traslada posteriormente a ese país y él, a través de un intermediario financiero, vende ese título. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Saca el dinero de un país donde se originó el ilícito y lo transfiere a un país donde necesita legalizar el dinero. Hay un tema que ocurrió con la coyuntura de lo que pasó con Venezuela, y es que muchas industrias que tenían sus operaciones en Venezuela a raíz del régimen de gobierno de años pasados, bloqueó la salida de capitales. Pero las personas que tenían operaciones con ese país necesitaban sacar su dinero porque, pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿con qué más vivo si yo me dedicaba a producir aquí en Colombia y exportaba a Venezuela, y allá en Venezuela, pues allá era donde yo vendía porque era mi mercado mayoritario? Ahora, necesito pagarle a mis proveedores y no puedo. Entonces, ¿qué hacían? Pues triangularon se triangula mucha operación a través de Nicaragua o a través de Honduras,
o a través de los países amigos de Venezuela, dentro de los cuales está Colombia, pues como es amigo, y transan los títulos, transan esos títulos valores que compran a través de un operador financiero en Venezuela, compran el título en Nicaragua o en Honduras y posteriormente traen ese título y lo transan acá en el mercado público de valores. Eso se está haciendo y es de manera legal porque pues necesitan traer su dinero, pues que necesitan pagar sus proveedores acá en Colombia. Pero pues no todo es en algunos casos correcto. Algo que ya había detectado la DIAN hacía muchísimo tiempo es la subfacturación de exportaciones o importaciones. Normalmente ocurre es que a través de una empresa fachada se compra mercancía con el dinero proveniente del delito, de un delito subyacente, que puede ser tráfico de drogas, armamento, trata de blancas, prostitución, etcétera. Y con ese dinero que compraron esa mercancía, llegan y la venden, pero la venden por debajo del valor que verdaderamente pagaron, pero son ahorita mucho más hábiles, porque saben que con el tema de precios de transferencia, ya saben cuál es el promedio de las importaciones o de las exportaciones y la mercancía que está entrando, no importa si la pagan allá por encima o por debajo de lo que verdaderamente es, cuando facturan a través de esa empresa fachada, siempre trae los valores promedio y traen la mercancía y es una exportación, digamos que relativamente transparente. ¿Dónde se cae esto? En el tema que cuando se hace el pago de la factura, estas empresas normalmente no reciben el dinero en el país origen de esa mercancía, sino que la triangulan a través de otro país. Esto, pues digamos que es una forma también que incentiva parte del contrabando hacia nosotros. La sobrefacturación de exportaciones. Esto fue un caso de la vida real. Consiste, pues esto no fue con nosotros, digamos que esto fue con otros países. Consiste en que una empresa acuerda con su socio del exterior importar mercancía con recursos provenientes de otro delito, en este caso de un subyacente, estimadas a un valor real X. La contraparte del país exportador de la mercancía presenta a las autoridades aduaneras el valor de la mercancía por un valor superior al acordado. Es decir, el valor de lo exportado es menor al declarado en aduana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente la empresa siempre factura, sobre todo cuando son vinculados, tiene que facturar a precios comerciales y no por debajo. Pero pues muchas empresas, holding, crean empresas a las cuales les venden a esos países y que posteriormente ellos se vuelven como distribuidores. Y eso está ocurriendo en varios países, no solamente acá en Colombia. Este es un caso que acá está la foto, salió con un tema de una denuncia que se hizo a nivel internacional y pues se detectó este tema de la sobrefacturación de exportaciones. Acá viene un tema de conglomerados económicos, en donde las empresas crean comercializadores o distribuidores que comercializan y las empresas del mismo grupo les venden por debajo del valor para que puedan vender allá. Las exportaciones ficticias construyen un rastro documental necesario para simular una exportación inexistente. Incluso hacen hasta la salida de los bienes, mandan contenedores vacíos, o en el caso con países que son fronterizos, tienen fronteras terrestres, mandan tractomulas desocupadas o con otra tipología de mercancía, pero facturan otra.
simulan esto con productos altamente demandados como café, flores, frutas, aguacate, para no despertar sospechas. Acuerdan contratos de falsas prestaciones de servicios con las sociedades de intermediación aduanera, se giran los recursos o entran los recursos por esas exportaciones o por esas importaciones, y el banco pues con esos papeles pasa en muchos casos el dinero sin hacer mayor pregunta acerca de ese tema. Con tarjetas de crédito. Este es muy chévere porque la persona, vamos al caso mexicano o salvadoreño, abren una cuenta en El Salvador, allá depositan unos recursos en una cuenta bancaria, cuenta corriente, cuenta de ahorros, sacan unas tarjetas de crédito o tarjetas prepago, transfieren esas tarjetas prepago a, vamos al caso colombiano, aquí en Colombia, y a través de esa tarjeta de prepago o esa tarjeta de crédito empiezan a consumir. Compran celulares, compran ropa, pagan restaurantes, etcétera. Todos los consumos son debitados de esa cuenta que hay en El Salvador o en México. Y esa cuenta le siguen entrando dinero y las tarjetas siguen utilizándolas acá en el país. Pues es muy difícil rastrearla porque normalmente pues no se hacen las compras recurrentes en el mismo sitio ni por las mismas cantidades. El almacén la reporta como una venta con tarjeta de crédito y pues mientras pase la tarjeta no se hacen los bancos las preguntas que deberían de hacerse. Siniestros de seguros. Esto es similar a la de los casinos. ¿Por qué es similar? Porque normalmente lo que se hace es que hay unos grupos de personas que compran información dentro de las propias aseguradoras, de las personas que han reclamado indemnizaciones por ocurrencias de siniestros. Entonces, uno de ustedes, alguno llegó, iba en su carro, sufrió un percance y le dieron pérdida total. ¿Cuánto se demora la aseguradora en pagarle el siniestro? Pues en promedio se demora como 15, 20 días, 30 días. Entonces llegan y alguien de adentro o le dice, venga, ¿quién ha reclamado? Ah, fulano de tal. ¿Cuánto le van a dar? El 90%. ¿Y qué carro era? Era un BMW. Ah, ok, esos son 200 millones de pesos. 150, pongámosle. Entonces le van a dar el 90. Entonces, haciendo la cuenta alegre, 150 por el 90%, 130 millones de pesos. Esta persona consigue los datos, le dice a la persona que se contacta con, con el beneficiario del seguro, le dice que le va a dar la plata completa del vehículo, pero que le haga la transferencia del derecho a reclamar el siniestro. Y con eso están lavando el tema de dinero. Con criptoactivos, yo voy un poquitico adelante. Coloco las páginas, los links o las páginas Coinbase, Poloniex, Local Bitcoins, BitSquare o Kraken, que son las que son, digamos que verdaderamente se puede comercializar un criptoactivo. Pero hay páginas que a través de Tor yo puedo transar y comercializar una estadía en un hotel y el hotel me recibe a mí bitcoins o criptoactivos. Puedo comprarme un vehículo y me recibe criptoactivos. Puedo comprar un apartamento ya y me recibe criptoactivos. Y digamos que el tema no es el criptoactivo en sí, porque esto ya llegó para quedarse. Ya hay varios estados que están lanzando monedas virtuales, ya están lanzando bitcoins y incluso en Colombia hay grupos económicos que están valorando inversiones a través de blockchain. Entonces, pues la base es la misma. El tema es a través de qué plataforma usted está comprando el Bitcoin.
Si usted lo está haciendo a través de una, por lo menos la que yo conozco y que he manejado, que es Coinbase, Coinbase es haciendo una comparación, un símil con los requisitos legales que le piden, es como si usted abriera una cuenta en Nequi. Le pide la fotocopia de la cédula, le pide datos básicos de dirección, le pide una cantidad de cositas base para que usted sea quien es y que está transando y hay un rastreo, porque esto lo hacen desde, desde Estados Unidos. Ahí la policía, la policía de lavado de activos en Estados Unidos le pone mucho cuidado a esto. Quienes transan por Coinbase les hacen un rastreo y ya por detrás de esto ya hay otras operaciones que se pueden hacer, pero pues digamos que ahí hay un tema que se está prestando mucho dependiendo del operador que usted utilice para ello. Yo vuelvo y repito, yo coloco los que siempre expongo los que son seguros en teoría, donde me queda un rastreo, por lo menos Coinbase siempre tengo que estar respaldado por una tarjeta de crédito, ¿sí? Donde me va a quedar a mí el rastreo de dónde fue a qué fue que invirtió, si sacó o recibió el dinero. En teoría eso era lo que les quería exponer. Lo que les quiero decir es muchas entidades se escudan en que otras personas están haciendo la labor de vigilar que no, es que esto es una transferencia bancaria y se escudan en que por ser una transferencia bancaria el origen del recurso es de manera lícita y no necesariamente es así, porque pues siempre hay un ser humano detrás y puede cometer el error de omisión por el volumen de trabajo o de tarea y pues no hay quien vaya a responder y resulta usted implicado. Y la idea es establezcan muchos controles internos al interior de sus organizaciones. Muchas veces la ganancia fácil no es lo más correcto y lo mejor de todo es que puedan hacer las cosas de la mejor manera posible. Gracias.